Muy buenas noches para todos. Agradezco muchísimo que nos acompañen en esta transmisión de Facebook Live. A todas las personas que se están conectando, que están entrando en este canal de comunicación, les agradezco nos ayuden a difundir el link y a replicar para poder masificar la información y entregar de manera oportuna las nuevas medidas a toda la ciudadanía tunjana. Quiero agradecer por ese esfuerzo que desde todos los sectores hacen para ayudarnos con los medios de comunicación, con los diferentes canales de comunicación, para poder garantizar esta importantísima información a todos los tunjanos. Entonces vamos a esperar un minuto más para poder garantizar que podamos tener réplicas de ese link y poderlo difundir para llegar a más personas en la ciudad de Tunja referente a las medidas que a propósito de la pandemia por coronavirus serán implementadas desde el próximo 6 de enero en la ciudad de Tunja. Quiero, mientras las personas nos ayudan con la difusión, saludar a todas las personas que de manera activa se vinculan con la toma de decisiones y en los diferentes equipos, en las diferentes mesas de trabajo, nos apoyan para poder buscar esas medidas, esas decisiones correctas en el tiempo correcto para poder mitigar y contener la propagación del coronavirus. A la policía, al ejército, a los órganos de socorro, a los medios de comunicación, a las organizaciones de salud, los colegas médicos que de manera muy activa están permanentemente en contacto con nosotros para poder garantizar la identificación de la realidad de la situación en salud, particularmente en Tunja, y de esa manera poder tomar decisiones en concurso con los profesionales del área de la salud. Un saludo especial para todos y a todas las familias tunjanas que nos acompañan, desearles un año lleno de bendiciones, de salud, de bienestar, de prosperidad y sobre todo de responsabilidad, que es una palabra que no debemos olvidar y con la que todos debemos comprometernos en medio de la difícil situación que estamos viviendo. Agradezco nuevamente a las personas que se conectan y a quienes se están conectando con el saludo, les agradezco nos ayuden con difundir y replicar el link para poder llegar a más personas. Vamos a hablar de la realidad de la pandemia, cuáles son las cifras que tenemos hoy en la ciudad de Tunja, cuáles son las preocupaciones que nos aquejan y con base en esas preocupaciones, cuáles son las disposiciones desde las autoridades en salud, que seguramente trabajaremos concordantemente con el gobierno departamental, en línea con las disposiciones del gobierno nacional para poder buscar mitigar y contener la propagación del coronavirus y por ende proteger la salud de las personas y disminuir la mortalidad en nuestros territorios. Hoy para nosotros genera gran preocupación el aumento de la ocupación hospitalaria, particularmente en las camas UCI. Genera preocupación la disminución en el rigor de la responsabilidad para acatar las medidas básicas, las tres medidas fundamentales: usar el tapabocas correctamente, lavarnos las manos periódicamente y mantenernos con distanciamiento físico por lo menos a 2 metros de las demás personas para evitar el contagio. Tristemente debo empezar por decir que los últimos 2 meses no han sido meses de responsabilidad, de juicio por parte de los ciudadanos y eso ha hecho que tengamos un aumento significativo en el número de casos, que tengamos un aumento significativo en la ocupación hospitalaria y que tengamos por ende una gran preocupación por un riesgo de colapso en la red hospitalaria o en la infraestructura hospitalaria para poder garantizar la atención a las personas con coronavirus y a las enfermedades normales que aquejan a la población y que aquejan a todas las poblaciones. Bajo estas premisas, queremos empezar por mostrar nuestra realidad y lo primero que vamos a mostrar es el número de casos o la realidad en cifras de coronavirus en la ciudad de Tunja. A la fecha, hemos realizado 36.980 pruebas en la ciudad de Tunja, correspondientes al 30% del número de pruebas realizadas en total en el departamento. Hemos tenido 8.556 casos diagnosticados como positivos, tenemos 2.941 casos pendientes, tenemos infortunadamente 114 personas fallecidas en la ciudad de Tunja por causa del coronavirus. Son 114 personas menos que por coronavirus hoy no nos acompañan y definitivamente con la premisa que ningún muerto es tolerable, que ningún fallecido es tolerable, queremos seguir acudiendo a la conciencia colectiva, a la responsabilidad ciudadana para que podamos buscar alternativas de contención para la pandemia. 7.980 casos recuperados, correspondientes a un 93% de los casos recuperados. Tenemos 93% de casos recuperados, tenemos 96% de casos que son pacientes sintomáticos leves,
pero tenemos preocupación por la hospitalización y además por ese alto indicador de pacientes asintomáticos con portadores del coronavirus, mejor. Esa es una de las situaciones que nos motiva a tomar medidas de restricción en la ciudad de Tunja. En la siguiente diapositiva podemos observar la ocupación hospitalaria en UCI, particularmente unidades de cuidado intensivo por COVID. Tenemos una ocupación teníamos en los últimos 3 días, para hacer el histórico, del 58.9% el 1 de enero, 61.6% el 2 de enero, 64.3% el 3 de enero. 5.4 puntos porcentuales aumentamos en 3 días de ocupación hospitalaria por UCI. Esto, sumado a que en el país y en el departamento empiezan a escasear medicamentos para garantizar la prestación de servicios o la atención de los pacientes de las unidades de cuidado intensivo, nos genera preocupación. Hoy tenemos en Tunja 79 pacientes hospitalizados por causa de coronavirus. 43 son pacientes en UCI, es decir, que el 59% de los pacientes hospitalizados por coronavirus hoy en Tunja se encuentran en una unidad de cuidado intensivo. Y en una unidad de cuidado intensivo la mortalidad está entre el 60 y 80%. Situación que de entrada genera altísima preocupación y que quiero transmitir con todos ustedes como médico, como alcalde, pero sobre todo como ciudadano, acudiendo a la responsabilidad y a la inteligencia colectiva de todos para poder buscar alternativas que propendan por el bienestar de nuestra comunidad. Esa ocupación hospitalaria ha hecho que se tomen medidas en la ciudad de Tunja. El mayor número de casos se está presentando en la población entre los 20 y los 40 años, personas socialmente más activas que los demás grupos poblacionales. Es decir, que definitivamente las actividades sociales tienen una relación directa con el aumento de casos de coronavirus en nuestro territorio para la realidad del análisis epidemiológico que estamos haciendo. Proyectamos un nuevo pico, un segundo pico. Recuerden que tuvimos un pico en el mes de octubre y proyectamos un segundo pico a partir del 15 de enero. Es otra de las variables que nos genera preocupación para motivar la toma de decisiones y la toma de medidas de restricciones. ¿Cuáles van a ser estas nuevas medidas? Primero, hay que reconocer que la situación de tránsito, de visitas de otras regiones a nuestra ciudad fue bastante significativa y tiene un impacto que se va a ver reflejado en el aumento del número de casos, sin duda. Hemos tenido un aumento de hasta el 38% de las visitas comparado con los años anteriores a la ciudad de Tunja. Por tal motivo, toda persona que llegue a la ciudad de Tunja de viaje deberá primero reportar su ingreso a la plataforma salud.ocupacional.sps@tunja.gov.co para poder hacer un seguimiento y un rastreo e identificación de casos sospechosos, casos probables o casos confirmados. Y debe permanecer en aislamiento preventivo de manera responsable, con autorregulación, por lo menos durante 7 días. Con esto vamos a lograr, si lo hacemos de manera responsable, evitar aumentos desmedidos y aumentos acelerados del número de casos de coronavirus en la ciudad de Tunja. Vamos a establecer nuevamente líneas exclusivas para reportar aquellos casos de viajeros o las personas que quieran reiterar su compromiso responsable con la información de dónde vienen o hacia dónde van, para poder identificar las variables y hacer encuestas referentes a coronavirus para poder tener un control y un seguimiento eficiente en términos de salud pública. Las líneas son 018 95 55 90, que es la línea nacional. Las líneas en Tunja, el 123, o a las líneas celulares 318 667 6100 o 317-411-4408. Repito, líneas celulares de Tunja, 318-667-6100 o 317-411-4408. A todas las personas que nos acompañan les quiero contar que los secretarios del despacho en pleno, todo el gabinete se encuentra conectado a través de esta transmisión para atender aquellas inquietudes que ustedes a través del chat quieran plantear. Por eso es importante que si tienen dudas las transmitan a través del chat y serán resueltas por parte de todos los secretarios dependiendo del área que requiera atención. Vamos a aumentar nuestra capacidad diagnóstica, es la otra medida que vamos a implementar. Vamos a tener toma de pruebas en el Colegio Antiguo Castro Martínez,
que queda en la carrera 13A número 1987. Carrera 13A número 1987 frente a Plaza Real, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. ¿Quiénes pueden asistir para tomar prueba de PCR dentro de la estrategia PRAS a estas instalaciones? Personas con síntomas respiratorios o gastrointestinales, con síntomas de congestión nasal, dolor de cabeza, dolor osteoarticular, dolor muscular, secreción nasal permanente. Son síntomas respiratorios, síntomas digestivos, vómito, diarrea, dolor abdominal. Estas personas podrán acudir a la toma de prueba PCR. Contactos estrechos de casos positivos de COVID-19. Trabajadores del área de la salud que quieran hacerse la prueba para tener la certeza y la tranquilidad de no ser portadores del virus. Personas mayores de 65 años, personas con enfermedades autoinmunes, lupus, esclerosis, cualquier enfermedad que tenga relación con el sistema autoinmune pueden asistir para la toma de pruebas. Personas con alta movilidad por la situación laboral, por la situación de la economía o la actividad económica que desarrollen y que crean tener una exposición adicional, pueden asistir de lunes a viernes de 10 a 12 y de 2 a 4 a las instalaciones del antiguo Castro Martínez. Vamos a tomar pruebas de antígeno en nuestro hospital local, la S. Santiago de Tunja, durante todo el día a las personas con síntomas respiratorios y gastrointestinales. Aquellas personas que tengan síntomas respiratorios, que tengan síntomas gastrointestinales, durante todo el día, de manera permanente, pueden asistir al hospital local S. Santiago de Tunja, en su sede del barrio San Antonio, para que se les realice la prueba de antígeno, que en los casos sintomáticos tiene una muy alta sensibilidad y que nos permite poder garantizar ese rastreo y el seguimiento a estos pacientes. ¿Qué otras medidas? Y hablábamos de la disminución de la movilidad de personas, por eso tenemos que ser responsables y vamos a ser rigurosos y cero permisivos con el desorden en la ciudad de Tunja. El toque de queda, vamos a tener toque de queda del 6 al 20 de enero, dos grupos poblacionales, los mayores de 18 años, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, y los menores de 18 años tendrán toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Los menores de edad deben estar en sus casas máximo a las 6 de la tarde, del 6 de enero al 20 de enero. ¿Por qué? Porque es el grupo poblacional que tenemos identificado ha servido como mayor vehículo de transmisión para el coronavirus en la ciudad de Tunja, y en la mayoría de casos de pacientes adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, en su origen de contagio tiene que ver con este grupo poblacional, por ende tomamos esta medida. ¿Cuáles son las excepciones para este toque de queda? Las personas que tengan en su actividad la prestación de servicios de salud, servicios de mensajería y medios de comunicación, asistencia y cuidado a mayores de 70 años o personas con discapacidad, cadena de medicamentos, droguerías, farmacias, organismos de socorro, servidores públicos, contratistas del Estado, personas cuya actividad laboral esté en relación con la atención al COVID, fuerzas militares, de policía y de seguridad, y las personas que trabajen en vigilancia, seguridad privada, así como los medios de comunicación que ya los habíamos mencionado. ¿Qué otras excepciones? Servicios a domicilio, operaciones de servicios públicos, actividades hoteleras y descargue de alimentos en los días y en los horarios autorizados. Todas estas actividades deben ser certificadas para poder validar que se encuentran las personas dentro de su actividad laboral y hacen parte de las excepciones. ¿Qué otras medidas? Vamos a prohibir todos los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones en la ciudad de Tunja. No hay autorización para realización de eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones en la ciudad de Tunja, así como la restricción y el control del aforo permanente. Máximo el 30% del aforo en los diferentes establecimientos está autorizado en la ciudad de Tunja. Pico y cédula, retomamos el pico y cédula, esta medida que ha resultado tan significativa, tan importante en términos de movilidad, de la cual Tunja fue pionera y fue replicada en todo el país, es necesario retomarla. Y es necesario retomarla porque es una de las medidas más eficientes para poder disminuir la movilidad de personas y contener la propagación del coronavirus. Tendremos pico y cédula en modalidad de pares e impares,
el día o las personas cuya cédula termine, el dígito de la cédula termine en par, podrán salir a hacer las actividades comerciales el día par. Y las personas cuyo número de cédula termine en impar podrán salir el día de calendario que termine en impar desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Esto es para actividades comerciales, en vista que es en las actividades comerciales, en los establecimientos comerciales, donde se ha identificado la mayor posibilidad de contagio y el menor rigor en la responsabilidad de las personas, sobre todo en cuanto a distanciamiento físico se refiere. Hace referencia a comercio, plazas de mercado, supermercados, placitas campesinas, pasajes comerciales, fruver, comercio de grandes superficies, autoservicios con más de un punto de pago. Servicios bancarios, financieros y notariales. Los bancos son un sitio donde hemos evidenciado la pérdida del rigor en la responsabilidad de las medidas. Oficios religiosos, gimnasios, centros de acondicionamiento físico. ¿Qué pasa si incumplimos con el plico y cédula? Va a haber el incumplimiento de estas medidas, causará sanciones para los establecimientos y para las personas. Para los establecimientos puede ser cierre del establecimiento, temporal, definitivo, sanciones para el administrador y para las personas, tal como lo establece la normatividad vigente, las sanciones personales e individuales por incumplimiento a las normas por la emergencia sanitaria. También quiero mencionar que el día de hoy, bueno, primero quiero mencionar que ya estas medidas han sido autorizadas por el Gobierno Nacional, estas medidas fueron consultadas con el Ministerio del Interior y tenemos hoy la autorización del Ministerio del Interior que garantiza y respalda la toma de estas decisiones en torno al marco de la pandemia y en línea con las disposiciones del Gobierno Nacional. Pero adicional a esto quiero contarle a todas las personas que el día de hoy radicamos un documento ante el Ministerio de Salud, al señor Ministro de Salud, para solicitar que Tunja sea pionera en la realización de vacunas o la aplicación, mejor, de vacunas para nuestra población en esa primera fase. Para los adultos mayores de 80 años, para la primera línea de atención de los profesionales del área de la salud, personas que trabajan en cuidados intensivos, en el servicio hospitalario, personas que están inmersas en el ambiente hospitalario, que están dentro de la primera fase de los grupos definidos por el Gobierno Nacional, en vista a que ya tenemos organizado, luego de las reuniones que se hicieron con el Gobierno Nacional, luego de las reuniones que se hicieron a través de Asocapitales para garantizar el desarrollo y la organización logística y la puesta en marcha exitosa de ese proceso de vacunación, ya tenemos nosotros dispuestos personas, están en contratación los profesionales para el proceso de vacunación para que tengan su capacitación, tenemos garantizado el escenario logístico para poder implementar la vacunación, pero además Tunja demoró el ascenso de los contagios, situación que hoy nos preocupa porque tenemos una población mayor susceptible al contagio. Por este motivo solicitamos al Gobierno Nacional, al señor Ministro de Salud, de manera formal a través de un oficio, que nos permitieran ser ciudad piloto para la aplicación de vacunas en nuestro territorio. Esperamos, cumpliendo con todos los requisitos técnicos, logísticos y organizacionales, tener una noticia positiva, un parte positivo el próximo 15 de enero y empezar con prontitud a partir de la última semana de enero, la primera semana de febrero con la aplicación de vacunas en nuestra ciudad. Esto con el propósito de garantizar seguir con el rigor y la tranquilidad para el bienestar y la salud de las personas. Recordemos por favor lo básico y quiero hoy pedirle a todos los ciudadanos que recordemos lo básico. No se nos puede olvidar que estamos en época de pandemia, no se nos puede olvidar que seguimos en un riesgo altísimo, que tenemos una población adulta mayor bastante significativa en Tunja, que tenemos una capacidad hospitalaria que si bien pudimos mejorar, no se puede exponer para que colapse la red hospitalaria. Y por eso lavarnos las manos, usar el tapabocas, el uso del tapabocas es obligatorio, no es opcional, no es voluntario, es obligatorio en todo el territorio tunjano y en todo el país, para que por favor lo tengamos presente, lavarnos las manos y mantenernos a 2 metros de distancia de las personas. Yo creo que con lo que queremos manifestar hoy es la altísima preocupación que tenemos. He tenido reuniones con los directores de las unidades de cuidado intensivo de la ciudad de Tunja. La preocupación de todo el sector médico es altísima. Estoy seguro que ustedes en sus casas hoy están sintiendo el mismo temor, que hace unos meses no había nadie cercano contagiado. Hoy la situación es diferente.
Hoy hay muchas personas cercanas contagiadas. Hoy nuestros seres cercanos, nuestros familiares cercanos están expuestos y depende de nosotros, de nuestra responsabilidad, la decisión de actuar en función de la salud y el bienestar y la vida de las personas o en detrimento de la misma. Por eso les quiero pedir de manera respetuosa, pero con contundencia, que acatemos estas disposiciones y entendamos que es tiempo de ser responsables de manera individual y actuar con sensatez y responsabilidad colectiva. Muchísimas gracias para todos, Dios los bendiga, feliz noche y seguiremos informándoles acerca de las medidas y disposiciones que a propósito de la pandemia se tomen en la ciudad de Tunja.